nombres mediante el cual Dios se da a conocer es Jehová Jireh. El Señor es mi proveedor. Sus nombres identifican su carácter. Jehová tiene muchos nombres que uno solo no es suficiente para revelar su grandeza, su poder, todo lo que Él es. Por ejemplo, Jehová Shalom, que quiere decir el Señor es nuestra paz. Jehová Rafa, el Señor es tu sanador, mi sanador. Hoy quiero considerar con ustedes el nombre de Jehová Jireh. El Señor es tu proveedor. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14, que dice así: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios se ha revelado como Jehová Jireh cuando le pide a Abraham, padre de la fe, que entregue en sacrificio a su hijo Isaac. Le pidió lo más preciado, un sacrificio quemado. Pero Abraham fue obediente a Dios. Pues al final de esta historia, Jehová Dios le proveyó un carnero para el sacrificio. Tenemos un Padre fiel y nos prueba para que nosotros crezcamos. Él siempre nos va a dar una salida en cada prueba o en cada dificultad. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, el Señor dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto nos habla que Dios ve las necesidades e interviene a tiempo, como si Él mismo estuviera pasando por una de ellas. Dios no se tarda ni se adelanta, porque Jehová Jireh proveerá según su infinita y soberana voluntad. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, y en Romanos 8:32 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor nos provee a un inocente, a un cordero, a un Salvador, que impide nuestra muerte eterna. La mayor provisión ante la mayor necesidad del ser humano es la salvación en su Hijo Jesucristo. Por eso, ninguno de nosotros puede sentir que Dios no provee según la necesidad, porque Él ya nos dio la única provisión, que es su Hijo Jesucristo, indispensable para nuestra vida, su Hijo unigénito. En Mateo capítulo 6, versículos 25, 26 y 33, el Señor nos enseña en estos versículos que no debemos de afanarnos, ni preocuparnos por nada, ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. En el versículo 33 nos enseña que busquemos el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá y proveerá todo
lo que necesitamos. Porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Lo que yo te estoy compartiendo, querido hermano, querida hermana, en este día es palabra de Dios. Esa palabra bendita y poderosa que transformó mi vida. Yo era una mujer carente de fe, llena de mucho miedo, de muchas dudas, de muchos temores, hasta el día que recibí a Cristo Jesús en mi vida. Él me dio una nueva vida, la vida eterna. Ahora soy una mujer de fe. Le voy a contar como testimonio que al inicio de esta pandemia, de esta cuarentena, a causa del virus, yo experimenté un quebranto en la fe que Dios había depositado en mí. Eran los primeros días que recibí, y yo recibí una llamada de parte de mi hijo Adrián, que vive cerca de la casa de mi mami, que me decía que mi mamá estaba con fiebre muy alta y malestar en todo su cuerpo. Y yo enseguida cogí, la llamé por teléfono, pero yo pensé que era un simple resfriado. Pasaron los días y la fiebre no bajaba. Luego llamo y me dicen que mi mamá tenía 40 grados de temperatura, de fiebre, tenía dolor de cabeza y malestar en todo su cuerpo. La paracetamol ya no hacía ningún efecto y empecé a sentir que mis fuerzas menguaban. Con tanta mala noticia que se escuchaba, hermanos en la fe fueron afectados en su salud y algunos de ellos partieron con el Señor y hubo mucha, pero mucha pérdida humana. Todo esto afectó mis emociones. Yo sentía que mis oraciones Dios no las escuchaba, porque oraba por mi mamá y Dios no me respondía. No veía mejoría en mi mamá y al mismo tiempo oraba y dudaba. Entré en un estado de angustia, de miedo y temor. No podía conciliar el sueño. Mi esposo oró por mí y me dijo que Dios no iba a obrar en mi mamá si yo no tenía fe. En la madrugada del tercer día, que no podía dormir, me fui a la sala. Me levanté de la cama y me fui a la sala a orar. Y le pedí perdón a Dios. Doblé mis rodillas y oré, le pedí perdón a Dios. Deposité toda mi carga sobre Él. El Señor me proveyó la fe. Y milagrosamente, al transcurrir los días, la salud de mi mamacita, de mi madre, empezó a ser restaurada. Y tuve que poner por obra mi fe. Y Dios me proveyó esa fe. Dios sanó a mi mamá del COVID-19. Ella es una mujer fuerte de 87 años de edad. Y Dios la levantó sana y saludable. Jehová Jireh, el Señor, es tu proveedor. De seguro, Él provee para sostener a tu familia. Él proveerá para alimentar a tus hijos y para que todo lo que necesites, todo, absolutamente todo, si te deleitas en Él y en su presencia. Jehová Jireh es tu proveedor, es mi proveedor. Bendiciones.